Tengan un buen día, queridos hermanos. Les habla el hermano Carlos Cruz de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Gracias le doy al Padre por esta bendición, como es el de impartir la palabra. Como bendición es también quienes reciben la palabra. Una cosa es dar, es una bendición. Y otra cosa es recibir, que también es una bendición. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 2 de Timoteo 3:1. 2 de Timoteo 3:1. Dice la palabra del Señor: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y en el 8 nos dice: y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Dios Padre, que estás en gloria, tuya es la honra, el poder. Te damos las gracias en este día, Padre, por todo lo que has hecho con nosotros en estos tiempos difíciles hasta hoy. Abre el corazón de todos aquellos que escuchan esta palabra. A mí dame la gracia, respalda mi palabra, para que sea una bendición conforme a tu voluntad. Que muchos de los oyentes se vuelvan perlas, que la guarden en su corazón. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho hasta hoy. El Señor me los bendiga, hermano. Aquí le habla Pablo a Timoteo y le dice que en los últimos días en los que estamos, y de lo que vamos a hablar si queda tiempo, hermano, porque a veces se prepara, pero Dios pone otras cosas en la mente y que se dan. Pero dice: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pero nos saltamos al 8 y decía, hace una comparación con hombres que se oponen a la verdad, hombres de mente depravada. Estos tiempos se dice que, ¿por qué son difíciles? Bueno, porque el juicio de Dios ha afectado el aspecto político, el aspecto social, el aspecto religioso. Son tiempos difíciles. Algunos no tienen trabajo, otros se han quedado solos porque sus familiares ya se fueron con el Señor, si es que eran cristianos. Estamos ante una situación que solo Dios la puede cambiar. Tiempos difíciles. Y es en estos tiempos difíciles donde Dios prueba a sus hijos. Aquí le habla Pablo a Timoteo y le dice a Timoteo: pero tú, en el 10, has seguido mi enseñanza, conducta,
propósito, fe, paciencia, amor, perseverancias. Ha seguido mi enseñanza. Nosotros tenemos la enseñanza del sacerdocio del Espíritu, del sacerdocio de Jesucristo. Esa es nuestra doctrina. ¿Hemos seguido esa enseñanza? Cada quien. Pero dice, persecuciones, sufrimientos, y comienza Pablo a decirle lo que él pasó, que creo que ninguno de nosotros lo podría soportar. Tiempos difíciles para Pablo. Pero fíjese, pero dice en el 11, y de todas ellas me libró el Señor. Sabemos nosotros que podemos tener situaciones difíciles, pero tomemos esto que decía Pablo, y de todas ellas me libró el Señor. En el 17, en el capítulo 4, versículo 17, dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. En una dice, de todas ellas me libró el Señor, de todos los peligros por los que pasó Pedro, que si queda tiempo lo vamos a ver, lo libró el Señor. Pero en otra dice que estuvo conmigo y me fortaleció. En estos momentos de crisis, muchos tienen tendencia a abandonar a Dios. No, Señor, no, hermano, yo siempre, sí, siempre. Lo tienes en tu mente, aceptaste a Dios. Pero cuando te digo de que lo has abandonado, es porque en situaciones así es cuando debemos de apoyar a líderes, a los pastores, a quienes se les ha encargado la iglesia. Y fíjese que aquí Pablo, porque dice, el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, porque había habido un momento en que él sintió que flaqueaba. Y dice, le dice a Timoteo en el 4:9, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo. O sea que las cosas del mundo apartaron a Demas y abandonó a Pablo. ¿Y por qué lo abandonó? Posiblemente la explicación está en 4:3, cuando dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Posiblemente hubo cosas que Pablo las dijo, pero no le gustó. No le gustó y se fueron. Pero según ellos, se fueron en contra de Pablo. No, iban en contra de Dios. Pablo como que estuviera pagando algo que hizo. Pero dice, solo Lucas está conmigo. Lucas está conmigo. Dice Alejandro en el 14, el calderero me hizo mucho daño. O sea que gente que anduvo con Pablo lo abandonaron, le hicieron daño. En mi primera defensa, dice el 16, nadie estuvo a mi lado, sino que todos
me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Aquellos que en un tiempo anduvieron con Pablo, quizás por las cosas que él decía, no le gustaron y unos se regresaron al mundo. Otros simplemente lo abandonaron, lo dejaron solo. Como que fuera una tendencia diabólica el de dejar solos a las personas que tienen una responsabilidad con Dios. El mismo Señor Jesús fue abandonado. Dice, todos lo abandonaron. Es que en los tiempos difíciles es cuando se prueba la fidelidad que tenemos para con Dios. Cuando todo está bien, hermanos, olvídense. El pastor es esto, los líderes son estos. Pero en tiempos de dificultad, en tiempos cuando se necesita ese fortalecimiento, esto le pasó a Pablo. Posiblemente, hermanos, hoy la iglesia esté confundida. ¿Quiénes lo confunden? Las cosas, las noticias que se oyen. Porque acá estas cosas del mundo, cuando dice aquí, no van a soportar la sana doctrina. Van a ver, se van a poner a la verdad. Eso va a confundir. Fíjese de dónde viene lo que a usted le dicen. Pero a veces hay cosas también que el hombre no quiere oír. Como hay un dicho, que no quiere ver. Hay cosas que el hombre no quiere oír ni quiere ver. Y hay dichos que dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo el que no quiere oír. En estos momentos hay cosas que nosotros no quisiéramos oír, ni quisiéramos ver. Porque la realidad es una. Los políticos hablan de una cosa, de otra, y a veces eso nos confunde. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, veamos qué nos dice la Biblia. Si eso ya está escrito, se van a oponer a la verdad. La realidad es una cosa, la realidad es otra. Pero quizás nos vamos a ahondar un poquito en Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Y vamos a ver en Hechos 9:15, en Hechos 9:15, antes de leer, Pablo era un hombre estudioso. Se dice que estuvo a los pies de Gamaliel. Se sabía la Torá, era fariseo de fariseos. Y cuando de repente él oyó que había alguien que se hacía pasar como hijo de Dios, se enfureció y dijo, ¿y este? Y persiguió a los cristianos. Aquí dice, en el 9, que Saulo, aquí todavía no era Pablo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sacerdote y dice que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Respirando amenazas y muertes. Hay gente que anda respirando, hermano, murmuraciones, amenazas contra hermanos. Sí, fíjense, tristemente. Hay hermanos que
amenazan a otros hermanos. Es triste, pero es la realidad que estamos viviendo. Y el Señor está mandando señales, está mandando señales. Allá en Estados Unidos, el mar se salió del límite. Cuando la palabra dice que hasta aquí vas a llegar, hasta aquí vas a llegar. Pero el Señor está diciendo algo. Yo puedo hacer que el mar pase ese límite. O que también deje ese límite. Porque yo estoy viendo ahí noticias que en Sudamérica y en algunos lugares el mar se está alejando de la tierra. Son señales. Ahí se ven las arenas, los barcos, todo de un lado, porque el mar se alejó de la tierra, pero en otros rebasó el límite. Son señales, pero la gente no quiere entender, no quiere entender. No quiere ver la realidad, no quiere oír palabra. Muchos en este momento va a servir para que se reconcilien con Dios y muchos se van a alejar de Dios. En el 3 dice, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí está Saulo. Se le apareció el Señor. Y aquí le dice, ¿quién eres? Pero yo siempre decía, ¿qué quieres que haga? Pero esto no se lo dijo a Saulo. ¿Cómo no se lo dijo? Al fin lo encontré. Pero aquí solo dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque le dice él, ¿quién eres? Y él se identifica. Pero si nosotros leemos ahí en Hechos 26:14, Hechos 26:14, dice, relatan casi lo mismo en una forma diferente. Por ejemplo, la luz que vio era más brillante que el sol, dice. Pero en el 26:14 dice, y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, ¿quién eres? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los propósitos de Dios no pueden ser estorbados. No somos nosotros, hermanos, quienes vamos a estorbar, porque eso sería dar coces contra el aguijón, ir en contra de los propósitos de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para oponernos a ese que te hizo a ti, hizo el mundo, hizo los cielos y la tierra? ¿Qué es poderoso? Nadie. Eso es dar coces contra el aguijón. Pero el mundo así está, porque el enemigo está trabajando las mentes a través de los medios de comunicación. Que la Biblia no lo escribieron, que la Biblia lo escribieron los hombres, que no hay que diezmar, que eso era el Antiguo Testamento, que Jesús no era Dios. Están metiendo. Y aquel que quiere oír cosas nuevas, para el oído y pone atención. Aquí está Saulo. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Más adelante aquí está hablando con Agripa y en el 19 le dice, no fui desobediente a la visión celestial. No fui desobediente a la visión celestial. Pero hay una parte acá que quisiera
verlos, voy a regresar a Hechos 9:15, a Hechos 9:15, donde dice: que Saulo en el 9:8 se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Sus ojos pueden estar abiertos y pueden estar ustedes ciegos. Vea, hermano, esto de poder ver. Se cuenta de un hombre que en una noche nublada salió al patio de su casa y vio que el cielo, aunque estaba oscuro, había una estrella. Y se quedó viendo y le dijo: Señor, qué linda esa estrella, tan retirada que está de aquí. ¿Cómo no quisiera ir y contemplar y estar en esa belleza? Pero para ir allá, ¿cuántos años se necesitan? ¿Qué cuerpos se necesitan? Pero yo estoy aquí en la tierra y veo esa estrella. Y el Señor lo llevó a la estrella y le dijo: vete aquí a la tierra. No, porque la tierra no tiene luz propia, porque refleja la luz del sol. El sol sí tiene luz propia y desde lejos se ve, pero la tierra no se ve. Pero de eso donde no se ve, hay alguien que ve, que sos vos. Estás en la tierra y no ves la estrella. Tú no me ves a mí, pero yo veo tus pasos, las intenciones de tu corazón. Y porque viste, te llamó la atención, porque el cielo está nublado y ante esas tinieblas hay algo que siempre va a brillar y va a disipar las tinieblas: la luz. Dice que él se fue a darle gracias a Dios por lo que le había dicho. Me recordó eso algo con Pablo. Pablo sabía, pero la luz fue tan intensa que quedó ciego. Pero el Señor la mandó, le dio la primera orden: levántate y ve a tal parte. Y estuvo 3 días, dice, sin ver. Pero había en Damasco un hombre, Ananías, que el Señor en visión le habló y le dijo que se levantara y que fuera a tal parte. Le da la dirección porque le dice que allí hay un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando y ha visto en visión. Es que las visiones son profecías, hermano. Dios nos habla a través de los ángeles, del Espíritu Santo, de profecía, de sueños. Y le dijo: levántate. Pero Ananías tuvo miedo. Pues sí, porque sabía que él perseguía a los cristianos. Pero mira el Señor lo que le dice. Estamos en Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Muchos
son instrumentos escogidos. Por eso es que el Señor Dios les va a tener que abrir los ojos para que boten esas escamas que tienen y vean. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y Ananías fue, dice en el 17, y después de poner las manos sobre Saulo, le dice que fue enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante, o sea que al nomás poner las manos a Ananías, como iba con autoridad y poder de Dios, recobró la vista Pablo y fue lleno del Espíritu Santo. En el 18 dice, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó. A muchos el Señor, a través de esta situación, va a hacer que recobremos la vista. Que recobremos la vista. ¿Para qué nos va a hacer que recobremos la vista? Aquí en Hechos 26, 18, dice en el 26, 18, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Saulo tenía mucho conocimiento, era celoso, persiguió al Señor Jesús, pero ya él estaba escogido porque tenía un propósito y lo dejó ciego, para que botara todo aquello que había visto, que había aprendido, y abriera sus ojos a una nueva dimensión, una dimensión tan grande que le dio Pablo, hermano. Pero hubo necesidad de que le botara esas escamas de sus ojos y le diera una nueva forma de ver. Pero no solamente se iba a quedar con eso él, sino que aquí le dice que le abrió los ojos para que abras sus ojos. ¿A quiénes? Al pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. A los gentiles a quienes yo te envío para que les abran los ojos. Yo te los abrí a ti, yo te di un privilegio a ti, pero no te quedes con él. Dalo. Abre los ojos de los demás. Y ahí estaba Pablo, obediente. Veamos qué nos dice el 22:10. Hechos 22:10. Aquí está lo que yo no había leído. ¿Quién eres, Señor? 22:7. ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno a quien persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco. Le dio las órdenes y él obedeció. Pero además de decirle, ¿quién eres, Señor? Le dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo de hacer? Le botó todo, su orgullo, su estudio, su conocimiento, lo humilló. Y él llegó a la que le dijo, ¿qué debo hacer, Señor? Y le da las primeras órdenes. Y miren, vean, hermanos, lo que trae la obediencia
con uno que ha sido escogido de antemano para ser un instrumento. Si tú has sido un instrumento de Dios y estás renuente, Dios te va a hacer que abras tus ojos y mira lo que te puede dar. Dice en el 22, 14, dice, le dice a Ananías, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad. El Dios de nuestros padres te ha designado, Pablo, para que conozcas su voluntad. Y a nosotros nos dice la palabra del Señor que debemos de ver cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, la que es aceptable o permisible y la que es la perfecta voluntad de Dios. Esto que está pasando es una perfecta voluntad de Dios, pero no lo queremos ver así. El cristiano y nosotros más que todos en la iglesia sabemos que este es un juicio que Dios ha mandado, porque es su voluntad perfecta y solamente Él la puede detener. Pero le dice, te ha designado, y hay una llamadita que dice, te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Oigan, hermanos, ¿quién es el justo? Y le dice, para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Pablo no anduvo con los 12 discípulos. Él no anduvo con Pedro, con Juan, con Santiago. Aquellos anduvieron con Jesús físicamente, comieron con Él, oyeron palabras de su boca. Pablo no. Hasta él mismo decía, soy como un abortivo. Un abortivo. Pero él sabía que había sido escogido por el Señor. Pero lo que llama la atención aquí es cuando dice, para que veas al justo y oigas palabras. Para que veas a Jesús y oigas sus palabras. Pero ya está muerto. Está ya en el cielo. ¿Quién dice que está muerto? Si Él está vivo. Nos habla a través del Santo Espíritu. Pero aquí dice, para que veas. Esto ya es otra cosa. Vio al Señor Jesús. Pablo lo vio y habló con Él. Por eso es de que le dio tanta revelación. Para que veas al justo. Ahí en el 18 dice, y vi al Señor que me decía, santo cielo, decía un hermano, y vi al Señor que me decía, lo vi, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Vete de aquí. Pero lo vio al Señor y le dijo eso. Y oigas palabra de su boca. Ahí mismo en el 21 dice, pero Él me dijo, o sea que en el capítulo 22, versículo 21, le habló. En el 18 lo vio. Qué bonito es de que nosotros viéramos al Señor y lo oyéramos. Pablo tuvo ese privilegio tan grande. Pero Él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. A los gentiles. Palabra de su boca. Veamos qué nos dice Hechos 22, 10 al 16, ya lo vimos.
Hechos 20:35. Hechos 20:35. Le dice Pablo: ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Pablo no codiciaba nada. Acuérdense que decía que todo lo tenía por basura. Vosotros sabéis que estas manos, decía, me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. No era codicioso. Hoy el mundo se ha vuelto codicioso y muchos pastores han desviado la palabra. De esto ya no va a tener tiempo de hablar en qué forma la han desviado, por amor al dinero. Y aquí Pablo les dice al que se le mostró el Señor: es que miren, cuando ya uno tiene una experiencia con Dios grande como esta, ya lo del mundo no apetece. Solo me acuerdo de Job. Desde que conocí al justo, desde que recibí la unción del justo, ya nada de la vida me apetece. No es bíblico, este está en un libro apócrifo, hago la aclaración, no me van a decir dónde está. Con Job hay que tener cuidado al leerlo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, lo dice Juan. ¿Quién lo dijo? Pablo. Pero él dice: recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. A él se las dijo directamente. Jesús, porque andaba con él y hablaba con él. Y le dice: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo, yo te recobré la vista. ¿Para qué? Hagas que otros recobren la vista. Todo lo que yo te doy es para que no te quedes con él, sino que lo des. Si yo te di un don de liberación, utilízalo para dar liberación, dando la gloria al Señor. Si yo te serví si yo te he dado el don de dar palabra de Dios y te he dado visiones, no es para que te quedes con él, es para que las des. Si yo te he dado visión, es para que se las des. ¿A quiénes? Hay visiones que solo se le dan al pastor, no se le da a medio mundo. Cuando alguien tiene una visión o un sueño, debe de distinguir si se la va a dar al pueblo en la iglesia o si es directamente al pastor. Acordemos, no vamos a hablar de este, hermano, pero hay videntes y profetas. El vidente se la da. Después se le llamó a los videntes profetas. Pero hay una profecía de guerra que esa no se le da al pueblo, se le da al pastor. Pero si usted tiene una visión, agarra el teléfono y lo da a medio mundo, Dios le puede quitar eso. Porque no está haciendo, pues que hay que discernir si lo que viene es de Dios o no es de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque dando, tú estás vaciando el vaso para que el Señor te vuelva a dar. Pero si lo guardas para ti, eso hasta se te puede arruinar, lo puedes perder. Vacía tu vaso
para que el Señor te lo vuelva a llenar. Da de lo que Dios te bendice para que te vuelva a bendecir. Ahí está Pablo. Andaba con el Señor. Le hablaba el Señor. Veía al Señor. Pero vamos a ver que Segunda de Corintios 11:22. Segunda de Corintios 11:22. Aquí está el Señor. Y le dice, está defendiendo, son las credenciales de un apóstol verdadero. En el 23 dice, son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio, dice. Yo más. Como quien dice Pablo, ustedes le sirvieron a Cristo, yo más. O sea que está dando más de lo que otros dieron. Y eso cuesta, dar más de lo que otros han dado. En muchos más trabajos. O sea que Pablo se está gloriando en parte, pero dice que a veces es necesario. Ustedes han servido, pero yo más. En muchas más cárceles. ¿Ha sufrido cárceles usted? Pablo sufrió cárcel. En azotes sin número de veces, a menudo en peligro de muerte. Estuvo en cárceles y él sirvió más que todos. Sufrió azotes. 5 veces he recibido 39 azotes. Multipliquen 5 por 9, por 49. Las 5 veces ya no le daban 40 porque la ley no lo permitía. Pero le daban el máximo que la ley permitía. Lo azotaron 5 veces a Pablo. 3 veces he sido golpeado con varas. Ay, Señor, si nosotros no llegamos hasta ahí, hermano. No llegamos hasta allí. Quizás si tuviéramos una experiencia, no sé cómo decírsela, posiblemente, pero así como está el mundo hoy, ningún cristiano en las primeras de cambio se puede echar hacia atrás. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, en cárceles, apedreado, azotado con varas, azotado con látigos, no. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia, 3 veces, en el 26, con frecuencia en viajes, estuvo en peligro de muerte, en peligro de ríos, peligro de salteadores. A donde iba él lo podrían asaltar, pero ahí andaba Pablo. Y nosotros a veces tenemos miedo a la iglesia porque nos pueden asaltar, y queda como a 5 cuadras la iglesia. Peligros, oigan hermanos, de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Esto sí me conmovió a mí. Peligros entre falsos hermanos. O sea que dentro de los hermanos puede haber peligro. Hermano, yo no lo digo, lo está diciendo la palabra del Señor. Pues hay que orar por los hermanos, porque no sabemos qué estará metiendo el enemigo en este momento de crisis.
Pero hermanos, que yo tengo algo que estoy pidiéndole a Dios que me lo confirme. Y me da tristeza. Pero nada más me da tristeza. Porque sé que como a Pablo, el Señor no me va a abandonar. El Señor siempre va a estar conmigo. Pero esto me llamó de cuando dice peligros entre falsos hermanos. Para terminar, Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20. Posiblemente no está así en la Biblia, las Américas. Me gustó más como está en la Reina Valera, donde dice: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Porque a veces nuestra conciencia nos va a reprender, hermano. Nuestra conciencia. Quizás, Primera de Juan 3:20, dice en el 19, ya es la Reina, la Biblia de las Américas. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas, todas las cosas. Hermanos, no sé cuánto falta. Vamos a dejar hasta acá este mensaje. Posiblemente hay cambios. Se traía un mensaje, pero entró Pablo. Y si entró Pablo ahí era por algo. Que el Señor abra nuestros ojos. Que el Señor bote las escamas que están en nuestros ojos. Que el Señor abra también nuestros oídos para oír, para ver que lo que está pasando es una realidad sustentada por la palabra de Dios. El caballo amarillo anda galopando en todo el mundo. Anda ejecutando juicios de Dios. ¿Por qué ejecuta juicios de Dios? Porque Dios se cansó de ver ya la iniquidad en el mundo. Es un juicio. Hay juicios para el mundo y hay juicios para el pueblo de Dios. Y si nosotros somos pueblo de Dios, hay juicios para nosotros. Abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos para que podamos ubicarlos bien y saber el papel que la iglesia tiene que jugar en estos momentos de pandemia. Insistamos, hermanos, cuesta. Dios quiere que nos sentemos con los de la casa. Leamos aunque sea un versículo. Comentémoslo. Pero sentémonos. Si nuestros familiares no quieren, siéntese usted delante de ellos y hágalo. Y pídale a Dios que fortalezca su ánimo y de que ministre el corazón de sus familiares para que se acerquen, porque ahí está lo que el Señor quiere que estemos intimando con Él. Es nuestro gocén, es nuestro lugar
nuestro hogar, donde Dios nos aparta con la familia para protegernos. Dios nos ama. Y tengamos la plena seguridad que Él no nos va a abandonar siempre que hagamos su voluntad. Hermanos, no están solos. No están solos. Dios, vean, si el pastor ni les habla, ya ni los visita, se olvidó, miren, hablen lo que quieran, pero el único que no los va a abandonar es Dios. Yo no puedo salir, no puedo exponer a mi familia. Tengo hijas que trabajan en salud y me han contado, y esto viene para peor, no puedo arriesgar a mi familia. Si algunos se sienten mal, pues que tengan presente esto. No la agarren conmigo, porque hay alguien que se nos lo va a dejar, que es nuestro Dios. No se enojen con Él. No den coces contra el aguijón, porque Él va a estar. Yo mañana puede que no esté, pero el Señor ese va a estar siempre. Que el Señor me los bendiga, que los bendiga hasta que sobreabunde. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos en la próxima prédica virtual. Amén, Señor, y amén.